Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 34 y vamos a estudiar hoy a partir del versículo 8 hasta el final del capítulo. Hemos venido estudiando en la primera parte del capítulo la amonestación que el rey Jeremías le dio el profeta Jeremías le dio al rey Sedequías con relación al tema de la esclavitud y al tema de cómo Dios va a entregar la ciudad. En esta segunda parte del capítulo 34 de Jeremías vamos a analizar otro aspecto muy importante de la condición política y social del pueblo de Israel. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 17. Al versículo 17 que dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Dos veces se menciona en este texto una verdad importante que nosotros vamos a estudiar hoy, y es la verdad de la libertad. Yo promulgo libertad. Y el título de la predicación de esta mañana es ese: yo promulgo libertad, que es una expresión que Dios da para el pueblo de Israel diciendo: yo promulgo libertad para este pueblo. Uno de los aspectos básicos de la vida del ser humano es el aspecto de la libertad. Es una necesidad básica de nosotros como seres humanos y es una de las necesidades básicas a las cuales Dios responde con el Evangelio, la libertad. Todos nosotros necesitamos y anhelamos ser libres. Todos nosotros necesitamos y anhelamos estar en libertad. Nosotros anhelamos la oportunidad cuando no podamos estar sujetos a alguien o esclavos a alguien o rindiendo cuentas, y nosotros añoramos muchísimo la libertad. Muchísimas personas dicen que Dios nos creó para ser libres, pero realmente la Biblia no dice en ninguna parte que Dios nos creó para ser libres. La Biblia dice que Dios nos creó para ser dependientes unos de otros. La Biblia dice que Dios nos creó para estar sujetos unos a otros, para rendir cuentas unos a otros. Ese concepto de que Dios nos creó para ser libres realmente es un concepto pecaminoso, es un concepto no correcto, y muchas personas cuando estudian la Biblia dicen que todos los seres humanos tenemos lo que han llamado la libertad o el libre arbitrio o el libre albedrío. Entonces muchísimas personas dicen: no, Dios nos creó para ser libres. Cada uno de nosotros somos total y plenamente libres y no estamos llamados a estar sujetos a nada ni a nadie. Ese no es un concepto del Evangelio y por supuesto tampoco es un concepto de la condición propia nuestra. Si nosotros analizamos nuestra vida, absolutamente en todas las etapas de nuestra vida, necesitamos estar bajo autoridad y necesitamos estar dependiendo de otras personas y rindiendo cuentas. Entonces el concepto de la libertad plena o la libertad absoluta no existe. Sin embargo, la Biblia sí habla de una libertad civil o una libertad social. La Biblia sí habla de eso. El Evangelio y la ley de Dios nos habla y nos advierte en muchísimas oportunidades que nosotros no estamos llamados para vivir esclavos de una sociedad o esclavos de un sistema que esclavice a la persona de manera inhumana. La esclavitud es una práctica antigua, ¿sí? No fueron los judíos los primeros que comenzaron a esclavizar, fueron los imperios paganos los que comenzaron a tomar a las personas como esclavas y como mano de obra y los esclavizaron de manera cruel, de manera inhumana, en muchísimos casos, pues el resto de la vida. Recordemos que la Biblia nos habla que los judíos fueron esclavos en Egipto. ¿Recuerdan ese episodio? Por muchísimos años los judíos fueron esclavos en Egipto. La Biblia habla de los amos tener criados, y esa fue una práctica antigua de los judíos. Los judíos más poderosos tenían criados, es decir, trabajadores. Tenían trabajadores y tenían trabajadores que trabajaban para ellos, pero la Biblia no habla entre los judíos en la historia antigua que ellos esclavizaran a otros. Fueron los egipcios los que comenzaron a esclavizar. Luego después fueron los babilonios, los caldeos y los grandes imperios, tomaban a otros para ser esclavos. Cuando Dios establece la ley pública en el Éxodo para Moisés, la Biblia habla sobre la esclavitud. Y dentro de la ley de Dios para el pueblo de Israel, establece unos parámetros para la esclavitud. Primero, no se podía esclavizar judíos. Los judíos sí podían tomar como esclavos a otros, pero que no fueran hebreos. Es decir, podían tomar gente de otros pueblos
y los podían tomar como esclavos. Ese era un principio muy importante con relación al tema de la esclavitud. No se podían tomar esclavos judíos. ¿Estamos de acuerdo? Segundo principio con relación a la esclavitud. Los amos necesariamente tenían que soltar a los esclavos al 6º año. Todo esclavo que tuvieran los judíos lo podían tener y usarlo y aprovecharlo durante 6 años, pero al final de los 6 años tenían que darlo en libertad. Porque el 7º año era un año de libertad. Era un año donde nadie podía estar esclavo, y luego, después de ese 7º año, pues si ellos querían volver a tomar como esclavos a otros extranjeros, los podían tomar. La Biblia también dice con relación a la esclavitud, y es que los esclavos no podían ser permanentes. Si algún amo, al final de los 6 años, le daba libertad al esclavo, pero el esclavo voluntariamente quería quedarse con su amo, entonces se hacía un proceso oficial donde lo tomaba como esclavo permanente, dice que le horadaba la oreja, y entonces esa era una señal de que él iba a estar permanentemente esclavo. Hoy en día vemos muchos hombres con las orejas horadadas, ¿cierto? Son esclavos permanentes, claro, por supuesto, pero del pecado, ¿cierto? Porque ellos voluntariamente se hacen horadar la oreja en señal de que se entregan voluntariamente para estar con ese amo que es su amo, ¿cierto? A quien le rinden cuentas. Pero la Biblia prohíbe tener esclavos permanentemente. ¿Hubo esclavos hebreos? Claro que sí. ¿En qué condición los esclavos hebreos están si la ley judía realmente no lo permitía? La ley judía no permitía que se esclavizaran judíos. Entonces, ¿por qué hubo esclavos judíos? Por 2 razones básicas. Una de ellas porque los poderosos querían subyugar a los más débiles, y una forma de subyugarlos y de dominarlos era esclavizarlos. Pero una razón muy importante por la cual los hebreos fueron esclavizados en algunos periodos de la historia fue por deudas. Cuando una persona le prestaba dinero a otra y esa persona no podía pagar, ¿qué garantía tenían los acreedores de que se les iba a responder por la deuda? Tomaban los hijos y se llevaban estos hijos y los tomaban como esclavos y le decían: mire, no le voy a devolver ese hijo hasta que usted me pague la deuda. ¿Ustedes se imaginan que pasara hoy así? Que nosotros tengamos una deuda, no podamos pagar, y la persona a la que le debemos le dice: no, pues yo me voy a llevar su hijo, y hasta que no me pague no le devuelvo el hijo, ¿sí? O usted tiene que venir y ser esclavo o trabajador y me va pagando con su propio trabajo hasta que termine de pagar. Entonces el tema de la libertad es un tema muy importante. Yo promulgo libertad, dice Dios. El espíritu de la ley de Dios es hablar de la libertad. El espíritu del corazón de Dios a nivel social es hablarnos de la libertad y del propósito de Dios para liberar. Esto es muy importante porque lo que vamos a ver en el capítulo 34 está en contraste con lo que nosotros vimos en el capítulo 30, 31, 32 y 33. Recuerden que los capítulos anteriores hablaban de la esperanza, hablaban de la repatriación, hablaban del Mesías. Este capítulo no nos va a hablar así, nos va a hablar del pecado del pueblo y de cómo el pueblo esclaviza. Y yo quiero que leamos algunos textos que nos van a ayudar a comprender cuál es el propósito de Dios frente al tema del trato con las personas y de las relaciones interpersonales, y cómo Dios nos muestra su compasión y su misericordia. Éxodo 22, 25 al 27 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, es decir, a un hebreo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, es decir, no te aprovecharás de él, ni le impondrás usura, es decir, no le cobrarás intereses. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En palabras más sencillas, si alguien viene a mí y me dice: pastor, présteme, y yo por la tarde le pago, yo no le puedo cobrar intereses, ¿sí? Yo no puedo ser oportunista. Pero ¿qué hacían los judíos? Le decía: bueno, pues déjeme la chaqueta en garantía de que usted me va a pagar. ¿Cuál era mi responsabilidad a la caída de la tarde? Tengo que devolverle su capa, porque esa era su cobija, era su abrigo. Si yo no le devolvía el abrigo a él, aunque él no me diera la plata,
estaba yo siendo muy injusto, porque él cómo se iba a cubrir del frío en la noche. Yo podía decir, no, hasta que no me pague no le devuelvo la capa. Pero ¿y si esa persona tardaba un mes en pagarme o más? Yo estaba siendo muy injusto con esa persona. En Éxodo 23:11 dice, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Diciendo que la tierra se debía cultivar 6 años, y el séptimo año no se cultivaba en absoluto. ¿Quiénes iban a vivir del producto que diera la tierra en el año que yo no la cultivaba como dueño? Los pobres, las viudas, los extranjeros. Ellos podían ir durante ese año a recoger o a cultivar durante ese año para ellos poder alimentarse. ¿No les parece interesante la ley de Dios? Muy parecidas a las leyes que nosotros tenemos. Levíticos 19:9 y 10 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, no oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Todas estas leyes son leyes para favorecer a los más necesitados y para mostrar la compasión de Dios a favor de ellos. Luego en Levítico 25:6 y 25 al 28 dice, mas el descanso de la tierra dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que tu hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder de lo que le compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Es decir, si se tomaba prenda en garantía por una deuda, se podía tomar, pero se podía tomar solo hasta el año del jubileo y luego se debía devolver todas las prendas que te habían tomado como garantía. Deuteronomios 14:28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hiciere. Queridos hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Justicia y misericordia van de la mano. La justicia se manifiesta en la ley, pero el propósito de estas leyes era beneficio al pobre y al necesitado. Yo les pregunto, cuando ustedes conocen las leyes que tienen nuestros países, ¿son leyes que son tendientes a favorecer al pobre y al necesitado? Las leyes que tiene nuestro gobierno, nuestros gobiernos, ¿son para favorecer a los más necesitados? Por ejemplo, dicen, vamos a dar un subsidio para vivienda, y 800,000 personas van a poder tener vivienda propia, especialmente familias de estrato 1 y 2 o bajo cero, su estrato. Yo les pregunto, ¿realmente se benefician esas 800,000 familias de tener vivienda? Generalmente eso no les llega al más necesitado. Posiblemente sí se benefician 800,000 familias, pero no los más necesitados, sino algunos oportunistas o algunos intermediarios quienes se benefician de esas opciones, y muchas veces ese dinero lo desvían para otros propósitos. Lamentablemente, la mayoría de los procesos que se llevan en nuestro país se llevan contra dirigentes públicos o políticos. Hay una gran cantidad de dirigentes que están siendo investigados seriamente por varios delitos. ¿Cuáles son los delitos más recurrentes por los cuales se investigan los políticos? Enriquecimiento ilícito, es decir, tomaron el dinero que no les correspondía y lo usaron para ellos. Se enriquecieron de manera ilícita. Evasión de impuestos, es decir, ellos no pagaron sus impuestos y no pasó nada. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos el impuesto de nuestra casa o de nuestro vehículo? ¿Qué pasa si no pagamos el servicio público a tiempo?
Nosotros no podemos decir, no, yo soy el dirigente, entonces no me vayan a quitar el servicio. A nosotros nos lo suspenden inmediatamente y tenemos que pagar la reconexión, pagar las sanciones y todas las moras. Entonces miren que es interesante eso. No estoy diciendo que a nosotros nos traten como tratan al político. Estoy diciendo que hay injusticia, porque ellos que son dirigentes y que deben ser modelo y que tienen el dinero suficiente para cubrir sus gastos, se apropian del dinero del más necesitado, lo roban y se aprovechan de él. Eso es lo que la Biblia nos va a decir básicamente, y en ese sentido es que nosotros vamos a trabajar el texto de hoy. Yo quiero que vayamos en la primera parte del pasaje del 8 al 11 y quiero que me acompañen allá ahí mentalmente. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos, y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a sus siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Esta primera parte que yo quiero que nosotros miremos es una situación que dice que cuando vino palabra de Jeremías, después de Sedequías hizo pacto con todo el pueblo. Lo siguiente pasó. Dios mandó a Jeremías a encontrarse con Sedequías y a decirle, usted tiene que obedecer la ley de Dios. Una de las múltiples leyes que habían desobedecido en ese momento histórico era la ley de soltar a los esclavos o de liberarlos para que volvieran a su tierra y a su familia. Esa ley la habían desobedecido. Muchos reyes habían desobedecido. Dice la Biblia que desde los padres, es decir, desde el principio que se dio la ley, se estaba desobedeciendo esa ley. Sedequías escucha que Dios está molesto, está reclamando porque ellos han desobedecido la ley, y Sedequías promulga un edicto, un decreto donde dice todos los que tengan esclavos hebreos los tienen que devolver a sus casas. ¿Eso era importante hacerlo? Por supuesto que sí. Lo interesante de esto fue que cuando Sedequías promulga este edicto, realmente no es un edicto de Sedequías. ¿Quién fue el que dio el edicto de la libertad de los esclavos? Dios. ¿Cuándo Dios lo dio? En el Éxodo la dio a Moisés. Y esa ley debía cumplirse. No se había cumplido, no se necesitaba un edicto nuevo, no se necesitaba promulgar un decreto nuevo porque ya estaba dado. Es la ley de Dios. Cuando Sedequías promulga un nuevo decreto, ¿qué es lo que él está diciendo? Que esa ley la estableció él y que debe ser honrado y reconocido porque él es muy benévolo con los esclavos y que él determinó en su gobierno que sean dados en libertad. ¿Y eso se determinó en el gobierno? No, Dios lo determinó en la antigüedad. Todas las personas que son tomadas como esclavas deben ser dadas en libertad en el 6º año. Y no se puede esclavizar a los hebreos, ni siquiera por causas de deudas. Porque si hay esclavitud de hebreos por causa de deudas, ¿qué es lo que está pasando? Que hay enriquecimiento desmedido de algunos y hay empobrecimiento desmedido o injusto de otros. Es decir, que la brecha entre pobres y ricos se está aumentando de manera exagerada. La Biblia no dice que debe haber igualdad entre pobres y ricos. La Biblia en ninguna parte dice que todos debemos tener lo mismo. Es decir, ese comunismo que nos venden a nosotros, ese socialismo no es bíblico. La Biblia dice que siempre habrá ricos y siempre habrá pobres. Pero lo que la Biblia dice es que esa brecha entre pobres y ricos no debe ser tan exagerada. Es decir, que Dios le da a los ricos para que ellos apoyen, respalden o colaboren con los más necesitados, de tal manera que no haya gente viviendo en la pobreza absoluta. Ese concepto de pobreza absoluta no debe existir en ninguna sociedad. No debe existir porque como hay ricos, esos ricos deben ayudar no para que los pobres sean ricos, sino para que los pobres tengan lo básico y puedan vivir. Y esa es una tarea del Estado. Pero cuando Sedequías, dice la Biblia, promulgó un edicto, versículo 8, y dijo que promulgaba la libertad, realmente esa no fue una iniciativa de él. Eso es un primer error que comete Sedequías, porque esa no es una iniciativa del gobierno de él, ¿cierto? Como para que se diga, en el gobierno del rey Sedequías se promulgó libertad de los esclavos.
porque ese es el Espíritu de Dios y esa es la orden de Dios. Primero. Segundo, ¿qué motivó a Sedequías a promulgar la libertad de los esclavos hebreos? Lo motivó el ser confrontado terriblemente con el mensaje de Jeremías. Él se convenció de que realmente él como gobernante era un gobernante injusto y que estaban oprimiendo de manera desmedida a los hebreos y que él necesitaba arrepentirse. ¿Se arrepintió Sedequías de su pecado? No, no fue eso lo que movió a Sedequías. ¿Saben qué aconteció? Aconteció lo siguiente, que como la guerra era inminente y la ciudad estaba sitiada, ¿recuerdan? Por los soldados babilónicos, estaba sitiada, es decir, no podían salir ni comprar, ni vender, ni negociar. ¿Qué dijeron los amos? Si tenemos estos esclavos, ¿qué tenemos que hacer por ellos? Alimentarlos. ¿Y cómo los vamos a alimentar? No tenemos cómo alimentarlos, sino genera un gasto excesivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejémoslos que se vaya cada uno a su casa y mire a ver cómo se defiende. ¿Fue un acto realmente de justicia o de injusticia? Ellos no dijeron, en el peor momento para era el peor momento para estos esclavos dejarlos ir en libertad. ¿Sí? Porque si yo no puedo, pues mucho menos ellos van a poder sobrevivir. La ciudad está sitiada, yo como amo que me he beneficiado del trabajo de ellos, tengo que alimentarlos. Yo tengo que buscar cómo los alimento porque son mis esclavos. Y no los puedo dejar en libertad como mire a ver usted cómo se defiende. ¿Sí? Segunda razón, los judíos están preparando ejércitos para enfrentar a los soldados babilónicos. Si los mantienen como esclavos, ¿sí?, ellos necesitan más bien que se preparen para la guerra. Es posiblemente otra razón por la cual ellos los dejaron en libertad, para que fueran entrenados para la guerra y enfrentar el sitio que está viviendo Jerusalén. Vamos a seguir el texto bíblico. Que cada uno dejase libre a su siervo, a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase los judíos, sus hermanos, como siervos. La ley realmente prohibía que se tomara como esclavos a los judíos. ¿Por qué? Porque ahí dice el texto, ellos son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos y no podemos esclavizarlos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo lo que se había convenido, ¿qué hicieron? Final del versículo 10. Obedecieron y los dejaron en libertad. Cualquiera de nosotros que lee rápidamente el texto dice, qué bueno lo que está sucediendo. Primero, Jeremías va donde Sedequías, le advierte de lo que está obrando mal. Segundo, Sedequías da un decreto de libertad. Tercero, los príncipes lo obedecen y todo mundo en libertad. Cualquiera de nosotros diría, fabuloso, excelente. Qué bueno lo que está sucediendo en este país. Los esclavos están siendo libres y todo el mundo se está beneficiando. Ahora sí va a haber justicia, ahora sí vamos a estar bien. ¿Pero realmente estaba sucediendo eso? No, no estaba en absoluto sucediendo eso. Primero, Sedequías no se había arrepentido. Sedequías estaba buscando su propia conveniencia. Y es el primer aspecto que yo quiero que nosotros miremos. El versículo 9, el versículo 10, habla y usa un término que es conveniencia. Fue lo que ellos convinieron. ¿Qué es conveniencia? Conveniencia es cuando yo tengo beneficio. Ustedes saben, queridos hermanos, a mí no me gusta meterme en situaciones políticas, pero nuestro país está en una situación de una negociación. Pero esa negociación política está buscando conveniencias. Es decir, yo hago esto siempre y cuando yo tenga beneficios. Es decir, si a mí me conviene. Y yo les pregunto, queridos hermanos, la situación de la ley de Dios, ¿tenemos que aplicarla solo si tenemos conveniencia o no? ¿Es justo que nosotros, buscando conveniencias, obremos en concordancia a la ley de Dios? No es justo. Dios estableció su ley y su ley implica cumplimiento. Me convenga o no me convenga. ¿Sí? Hay muchas personas y probablemente todos nosotros obedecemos algunas cosas, pero solo Dios conoce nuestro corazón. Y muchas veces la obediencia que nosotros tenemos es por conveniencia. Es decir, como yo veo que me conviene, entonces lo hago. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchísimas personas van a las iglesias donde dan grandes sumas de dinero.
Y a veces uno se pregunta, ¿cómo esa persona invierte tanto dinero apoyando, contribuyendo, ofrendando en la iglesia, aún más allá de lo que la Biblia establece? Entonces uno dice, ¡qué gente tan generosa! Esa iglesia es una iglesia muy generosa porque todo el mundo va y aporta con abundancia. Yo les pregunto, generalmente en esas iglesias las personas aportan porque han comprendido el principio bíblico y porque quieren obedecer y honrar a Dios con sus bienes. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen conveniencia, porque ahí les dicen, si tú traes 100, recibes 1000. Entonces uno dice, está bueno el negocio. Como está bueno el negocio, voy a hacer el esfuerzo, el próximo domingo llevo mis 100. Y espero que se multiplique al 100 por 1. Entonces esas personas sí están ofrendando, pero muchos de ellos no lo hacen por principio bíblico, sino por conveniencia. Es decir, me conviene, yo me beneficio, entonces yo lo hago. Ustedes saben que hay muchas entidades en otros países, especialmente en Norteamérica, que apoyan causas sociales en países de América Latina. Y uno dice, qué bendición, cómo apoyan estas causas sociales en América Latina. Pero cuando uno se da cuenta, resulta que muchos de estos aportantes es por conveniencia aportando, porque el gobierno allá les dice, tienen que pagar esta cantidad de impuestos. Pero si ustedes apoyan causas sociales, se les rebajan los impuestos. Entonces uno dice, ¿realmente ellos son muy generosos en apoyar causas sociales en América Latina? ¿O es que ellos se benefician? Un ejemplo, ellos tienen que pagar 1 millón de pesos de impuestos. Entonces el gobierno les dice, si usted demuestra que está apoyando una causa social, le rebajamos los impuestos a 500 mil pesos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aportan 50.000 pesos para la causa social y el gobierno ya les rebaja los impuestos a 500.000. ¿Para quién fue el negocio? Para ellos, porque ellos se ganaron 450.000 pesos simplemente por hacer un pequeño aporte. Claro que a nosotros en América Latina nos sirven esos beneficios, nos sirven, porque eso nos sirve para ayuda de orfanatos, de entidades sociales, construir hospitales y para muchas causas sociales. Pero realmente ellos no están siendo generosos, ellos están buscando su propia conveniencia. Queridos hermanos, el rey Sedequías y todos los príncipes de Israel en este momento histórico realmente no obedecieron la ley de Dios. Ellos buscaron su propia conveniencia. Su propia conveniencia. Y yo les pregunto, querida iglesia, ¿es correcto obedecer a Dios por conveniencia? ¿Debemos realmente obedecer a Dios por conveniencia? No. Debemos obedecer porque Dios ordena, porque esa es su voluntad y porque nosotros debemos obedecer porque demostramos nuestra gratitud a Dios, sin buscar ningún tipo de conveniencia. Nosotros siempre buscamos conveniencia. Por ejemplo, cuando los jóvenes están buscando esposa, tanto el que está buscando como la familia está diciendo si esa persona le conviene o no. Y generalmente, ¿cuándo vemos que a esa persona le conviene? Es de buena familia, ¿sí? Tiene una estabilidad económica ya definida. No, le conviene. Sí le conviene. ¿Sí? Realmente nosotros estamos buscando la conveniencia. Pero si vemos que esa persona es una persona pobre, de una familia humilde, sencilla, que no tiene una economía definida, ¿qué le decimos? Pues piénsalo. Yo creo que no te conviene. ¿Sí? Es una persona muy interesante, pero creo que no te conviene. ¿Sí? Nosotros no estamos viendo realmente los aspectos morales. ¿Sí? Estamos viendo la conveniencia. Cuando nosotros nos ofrecen un trabajo, si a nosotros en ese trabajo nos ofrecen un mínimo, nosotros decimos, no, ese trabajo no me conviene. ¿Sí? Pero si ese trabajo me ofrecen 5 mínimos, ¿yo qué digo? Uy, pastor, encontré el trabajo de mi vida, no puedo volver a la iglesia, eso sí, ¿no? Porque me toca trabajar los domingos. Y creo que me va a tocar hasta viajar mucho, entonces voy a tener que abandonar a mi esposa y mis hijos por un tiempo, pero es el trabajo que yo le estaba pidiendo al Señor. Me conviene. Yo estoy tomando decisiones por conveniencia. No estoy tomando decisiones por principio. Nosotros ahora mismo nos vamos a afrontar en 15 días a una elección de presidente. Muchos de nosotros estamos tomando opciones por conveniencia. Es decir, me parece, yo creo, yo siento, yo he escuchado, pero no por principios morales. ¿Cuál debe ser la razón básica por la cual nosotros elegimos o determinamos apoyar una u otra persona?
en una candidatura? Por los principios morales. Lo básico para nosotros tomar una decisión tiene que ser los aspectos morales, es decir, que se ajuste por lo menos más cercanamente a los principios bíblicos. Muy bien, versículo 11. Pero después se arrepintieron. Uno dice maravilloso, se arrepintieron. Casi nunca aparece en el libro de Jeremías la palabra se arrepintieron. Es decir, el pueblo se arrepintió. Maravilloso, ¿cierto? ¿Pero de qué se arrepintieron? ¿Se arrepintieron de haber pecado y de haber esclavizado a los judíos por tanto tiempo? ¿Se arrepintieron de haber sido crueles y de por pequeñas deudas haberlos oprimido? ¿De qué se arrepintieron? Se arrepintieron de haberlos dejado ir. La embarramos, tomamos una decisión equivocada, nos apresuramos. ¿Saben qué, hermanos? Siempre que tomamos decisiones por conveniencia, pues nos damos cuenta que hay otras decisiones mejores para tomar. Los príncipes se arrepintieron. Ahora, ¿cuál fue la razón de su arrepentimiento? Dice la Biblia, que es un libro histórico también, que cuando los soldados babilónicos tenían sitiada la ciudad ya para penetrar la muralla y para entrar, aconteció algo. ¿Se acuerdan de una coalición que se estaba armando? Con pequeñas naciones, Tiro, Sidón, Etiopía, incluido también Palestina, Judá, Israel, unidos con otro imperio que estaba en decadencia, ¿se acuerdan? Los egipcios. Esta coalición estaba dando resultado, estaba creciendo. ¿Saben qué hizo esta coalición? Mandó unos ejércitos para venir a tomar o a enfrentar a los soldados babilónicos. Entonces, cuando toda la ciudad estaba sitiada y los babilonios estaban rodeando la ciudad, vinieron o tomaron avanzada los soldados de esta coalición liderada por Egipto. ¿Qué sucedió con los soldados de Babilonia? Salieron huyendo. Temporalmente Babilonia dijo, levantemos el sitio, porque no estamos preparados para enfrentar a los egipcios, porque ellos estaban mirando cómo tomaban posesión de Judá o de Jerusalén. Entonces levantaron el sitio temporalmente, entonces abrieron las puertas de la ciudad, los babilonios huyeron y se fueron. ¿Qué dijeron los judíos? Somos libres, ya no hay invasión. Como ya no hay invasión, la embarramos, dejamos ir nuestros esclavos. Tenemos que volverlos a traer. Y nuevamente los príncipes y los principales de la ciudad tomaron nuevamente a los esclavos y les hicieron volver porque les habían dejado ir, dice, y les sujetaron nuevamente como siervos y como siervos. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿realmente ellos estaban promulgando la libertad de Dios o una libertad temporal por conveniencia? ¿Era por conveniencia? Hay personas que dicen, si Dios me hace el milagro, yo vuelvo a la iglesia. Si Dios me da el trabajo, yo comienzo a ser fiel en esto. Si Dios esto, si Dios aquello. Como poniendo condiciones para ver si Dios obra. Dios puede obrar porque Dios es soberano, pero no tenemos ningún derecho para nosotros ponerle condiciones a Dios sobre lo que Él nos ha ordenado que obedezcamos. Entonces el primer aspecto es, Dios promulga libertad, pero la libertad que Dios promulga es una libertad sin conveniencias. Es decir, con arrepentimiento genuino, con conversión y con decisiones firmes. Yo quiero que nosotros vayamos a los versículos 12 al 16, que dicen así: vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, de Jeremías, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y que habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual os es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Esos versículos está hablando ya Dios y está contando la historia de lo que ha acontecido para nosotros y diciendo cuál fue el propósito. Primero, Dios dice, yo fui el que establecí la ley.
Dios comienza a sacar a la luz lo que era oculto en el momento histórico para el pueblo. Primero, no fue Sedequías el que hizo la ley de la libertad. El que promulgó esta ley de libertad fue Dios. Y Dios lo comienza a decir. Yo fue el que hice esta ley. ¿Cuándo hice esta ley? Con sus padres. Es decir, en la antigüedad, hace mucho tiempo, yo establecí esa ley y la di a conocer a sus padres. ¿Quiénes habían violado consistente y permanentemente esta ley? Todo el pueblo de Israel, desde que se recibió la ley de parte de los padres, habían violado esta ley. Dice Dios ahora, yo los saqué de Egipto de la esclavitud. Una de las razones por las cuales Dios promulgó la ley de la libertad y de no esclavitud, o por lo menos no esclavitud permanente, tiene bases históricas. ¿Cuál fue esa base histórica? Porque ustedes estuvieron esclavos en Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Más de 400 años. ¿Cómo trataron los amos a estos esclavos judíos? Dice con dureza, dice la Biblia. Los trataron con crueldad. Y cuando ellos dijeron, por favor, no tan duro, ¿qué dijeron ellos? Más duro. Cuando ellos dijeron, déjenos ir porque queremos adorar a nuestro Dios, ¿sabe qué dijeron los capataces? Es que están muy desocupaditos, ¿no? Les está yendo muy fácil, ¿no? Por eso se quieren ir, ¿no? Entonces les doblaron la carga de trabajo, les pusieron capataces y dice que les pusieron guardias de día y de noche para que les exigieran con dureza y con crueldad que cumplieran con los requisitos de su producción diaria. Queridos hermanos, el pueblo de Israel sabía lo que significaba la esclavitud. Ellos cuando estuvieron esclavos no pudieron desarrollar su familia. Cuando estuvieron esclavos dice la Biblia que ellos fueron oprimidos con crueldad, fueron empobrecidos, no tuvieron la oportunidad de trabajar para sus familias ni para su economía, solamente trabajaron para sobrevivir, fueron tratados con dureza, fueron golpeados, fueron maltratados, fueron explotados, ¿sí? Luego después dice la Biblia al final del periodo de la esclavitud, les mataron sus hijos, comenzaron a matar a sus hijos. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que uno tiene que estar trabajando con la dureza de la esclavitud, con un capataz encima, con un supervisor encima, y que además uno con la ilusión de tener un hijo se lo maten. Y que no le den la oportunidad de llorar por su hijo, ni de lamentarse, sino trabaje más duro. Que cuando él diga quiero un tiempito libre porque estoy muy cansado, le den por la espalda con el látigo y le digan lo que usted está siendo negligente. ¿Los judíos sabían lo que era la esclavitud? Supieron por años, supieron por décadas lo que era la esclavitud, lo que era no tener un territorio propio, lo que era no tener una casa propia, lo que era no tener una familia, tener tiempo libre, tener tiempo de descanso, determinar sus actividades, tener sus celebraciones naturales como cualquier familia las tiene. Ellos sabían lo que era la esclavitud. Por eso cuando salieron de Egipto Dios dice, no podrán tener esclavos permanentemente. No los tengan, porque ustedes fueron esclavos. Ustedes fueron esclavos, no tengan esclavos. Y Dios les está recordando la ley y recordando la historia. Versículo 13. Dice, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre o de opresión, y yo les dije que si tenían esclavos los tuvieran por 6 años y en el 7º año los dejaran en libertad. Esa era la ley de la manumisión de los esclavos, es decir, la libertad de los esclavos. Ellos tenían que ser manumitidos, es decir, entregados, sueltos, para que fueran a su casa y fueran con su familia, descansaran 1 año y después de ese año, si ellos los querían volver a tomar, estaba bien, o si no, podían cambiar de amo. Era una ley muy interesante de justicia social, de justicia civil. ¿Qué había hecho el pueblo? No había obedecido por muchos años y luego Dios recuenta y dice, luego Sedequías hizo un pacto, en ese pacto ordenó soltar a los esclavos, lo hicieron, pero luego después se dieron cuenta que se habían equivocado y lo regresaron. ¿Cómo Dios califica lo que ellos acaban de hacer? ¿Qué término Dios usa para calificar la actitud del pueblo? Versículo 16. Ahí está el calificativo, el delito que ellos cometieron. Es un calificativo que tiene implicaciones jurídicas. No fue simplemente se equivocaron o porque devolvieron la determinación de soltar a los esclavos, porque desobedecieron o como decimos nosotros hoy, porque se equivocaron o porque cometieron ese error. No, la Biblia no habla de errores.
La Biblia no habla de equivocación, la Biblia habla de pecados. Y los pecados implican transgresiones deliberadas de la ley de Dios. ¿Cuál fue el pecado que cometieron ellos? Profanar el nombre de Dios. ¿Qué es profanar? Profanar es tirar por el piso o pisotear el nombre santo y perfecto de Dios. ¿Por qué ellos hicieron eso? Y uno diría, pero ¿qué profanación es eso? Si eso tenía una implicación civil, simplemente. El rey considera una ley, considera una condición de unos esclavos, ordena liberarlos y después pues se equivocan o ellos se retraen de la decisión y vuelven y los toman como esclavos. ¿Eso es una profanación? Uno diría no. Pero ¿saben por qué fue una profanación? Porque el versículo 13 y el versículo 14 dice que ellos hicieron un pacto delante de Dios. ¿Cuál fue el pacto que ellos hicieron en presencia de Dios? Que iban a soltar a los esclavos y que se iban a someter a la ley y que no los iban a volver a tomar. ¿En qué consistió la profanación? En que no fue solamente una decisión civil. Bueno, llegamos a la conclusión que no hemos cumplido esto, soltemos los esclavos y que se vayan para su casa. Eso hubiera tenido unas implicaciones civiles, sociales solamente, de mano de obra que liberaban para que ellos fueran a sus casas. El problema en el cual incurrió el pueblo fue que el rey Sedequías, para darle más valor y para que tuviera como más sentido lo que él estaba haciendo, fue que hicieron un pacto. ¿Y ante quién se hacen los pactos? Ante Dios. Y el pacto lo hicieron como se hacían los pactos antiguos, y hicieron un pacto solemne en presencia de Dios, es decir, invocaron a Dios por testigo. Por eso dentro de la ley moral de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque cuando yo pongo a Dios por testigo, ¿qué estoy diciendo? Que Dios me juzgue si yo no cumplo. ¿Sí? O que Dios sabe lo que yo determiné y Él va a juzgar en medio de nosotros. Entonces, poner a Dios por testigo es una cosa seria. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no usarás el nombre de Dios, porque el que usa el nombre de Dios no se le da por inocente. La Biblia dice que Dios calificó el pecado. Dios recuenta la historia. Primero, la ley no la hizo Sedequías, la ley la hizo Dios. Segundo, el motivo implicaba justicia social porque ellos fueron esclavos en Egipto. No era simplemente una condición de una invasión temporal por soldados babilónicos o que se retraigan de la decisión porque los egipcios van a afrontar o la coalición va a afrontar a los soldados babilónicos, sino que era una ley que tiene un sentido social y Dios la estableció. Entonces, ¿cuál fue el pecado del pueblo? La profanación. Entonces, Dios promulga libertad sin profanación. Es decir, yo les doy libertad, pero si hay un pacto en el cual ustedes se comprometen delante de mí, ustedes tienen que ser firmes a ese pacto. El pecado no fue que Sedequías dijo, suelten los esclavos y que se vayan para su casa. Ahí no fue el pecado. El pecado tampoco consistió en la gravedad de la situación en que ellos dijeron, no, nos equivocamos y volvemos y los tomamos. Claro, estaban violando aspectos de la ley civil de Dios. ¿Cuál fue el problema? Que ellos por hacer más hicieron un pacto solemne en presencia de Dios. La Biblia no nos dice si fue en el templo, probablemente fue en el templo. Probablemente fue con la presencia de las autoridades que Dios estableció, profetas, reyes y sacerdotes. Por lo menos Sedequías estaba allí y los principales. Hicieron un pacto diciendo, nunca más volveremos a tomar a los judíos, nuestros hermanos, como esclavos, como siervos y como siervas. Dios es testigo, Señor, y te prometemos que nunca más lo vamos a hacer. Y lo soltaron. Eso fue solemne. Eso fue Dios como testigo. ¿Qué pasó cuando los soldados babilónicos se devolvieron del sitio y levantaron el sitio de la ciudad? Les dijeron, nos equivocamos, y volvieron a traer a los esclavos. Ese fue el problema. Porque ellos lo hicieron solemne delante de Dios, diciendo, Dios, te prometemos que no vamos a hacer más. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú hagas voto, no te aligeres a hacerlo. Si tú vas a hacer un compromiso con Dios, no te apresures. Dice, piénsalo bien. Dice, y piensa bien, porque si tú haces un voto, tienes que cumplirlo. No sea que hagas un voto y no lo puedas cumplir y seas hallado mentiroso. Dice la Biblia, no te apresures a prometer.
¿Sí han leído ese texto? No te apresures mucho a prometer. También dice la Biblia que debemos oír más que hablar. ¿Por qué? Porque a veces nos apresuramos mucho y después decimos, dije lo que no tenía que haber dicho. O me enredé en mis palabras y me comprometí, ya di el sí y me toca cumplir. O si no cumplo, pues soy hallado mentiroso. Eso fue lo que aconteció. Profanaron el nombre de Dios. Ahora, ¿con quién se metió Sedequías y los príncipes? ¿Con los esclavos judíos? ¿El problema era con los esclavos, con hombres y mujeres esclavizados? ¿El problema era que estaban tratándolos muy duro? ¿Con quién se metió el rey Sedequías y el pueblo y los príncipes? Con Dios. Dice versículo 14 y 16 luego, dice, profanaron mi nombre. El problema no es Sedequías, el problema no es Jeremías, el problema es que el pueblo profanó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, Dios, te prometemos que no vamos a volver a hacer esto. Nos comprometemos delante de ti, tú eres nuestro testigo, y luego, en poco tiempo, volvieron a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, lo grave que es eso? Cuando nosotros nos comprometemos a algo y luego no lo cumplimos, y máxime cuando ponemos a Dios como testigo, es un grave pecado, se llama profanación. Es decir, desprecio, pisotear la palabra de Dios y despreciar las determinaciones del nombre de Dios y pensar que el nombre de Dios es cualquier cosa. Hay personas que en cualquier circunstancia le dicen, júremelo. ¿Sí? Júremelo. Y uno se lo jura. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No puedo estar poniendo el nombre de Dios porque yo más adelante pisoteo el nombre de Dios porque me retraigo de lo que me he comprometido. Entonces, Dios promulga libertad sin conveniencias y Dios promulga libertad sin profanación, es decir, con sinceridad. El pueblo no había sido sincero en esa determinación. Ellos una vez vieron que la circunstancia estaba cambiando, se retrocedieron. Miren, queridos hermanos, un ejemplo sencillo. Hay muchísimos hermanos en las iglesias que le dicen a uno, o dicen a la iglesia, hermanos, ayúdenme a orar que Dios me dé un buen trabajo. Ayúdenme a orar, porque estoy pasando necesidad y necesito un buen trabajo, que Dios me ayude. ¿Qué hace la iglesia? Ora por el trabajo. Dios en su infinita bondad, ¿qué hace? Nos da un buen trabajo. ¿Y qué hace el querido creyente? No vuelve a la iglesia, ¿no es que ya tiene trabajo? Él ya no vuelve, ¿por qué? No, es que ese trabajo es muy exigente, es que ese trabajo me roba mucho tiempo, es que estoy trabajando de lunes a sábado, el domingo es el único día de descanso. No, Dios entiende. Entonces, ¿qué debemos orar? Pues que Dios le quite el trabajo. Porque cuando no tenía trabajo, pasaba necesidades, pero era fiel. ¿Sí? Pasaba serias necesidades, pero era constante. Pero Dios le dio trabajo y se olvidó de la iglesia y se olvidó de la familia espiritual. Pero así somos nosotros, ¿cierto? Muchas veces le decimos, Señor, provéeme un transporte. Porque si tú me provees un transporte, ahora yo sí puedo ir a la iglesia y puedo llevar mi familia y llego temprano. Y Dios nos provee el trabajo, el transporte. ¿Y qué nos vamos a celebrar los domingos? Ahora entonces estamos, los puentes festivos, estamos pues porque como ya tenemos transporte, entonces hay que aprovechar. Hay que sacar la familia y dar una vueltica. Hay que ir de fin de semana de paseíto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? No es malo que Dios nos dé cosas, no es malo pedir a Dios cosas. Lo malo es cuando Dios nos da las cosas, cómo nuestro corazón reacciona. Entonces a veces es mejor no tener un transporte. A veces es mejor no tener un trabajo. A veces es mejor no tener una finquita en tierra caliente. Porque si uno tiene una finquita en tierra caliente, se va todos los fines de semana. Y se olvida de la iglesia. Nuestro corazón es engañoso. Y no debemos olvidar que nuestro corazón es engañoso y nosotros debemos saber eso. Por eso es mejor no pedir a Dios tantas cosas. Porque a veces lo que le pedimos a Dios nos sirve para mayor condenación o para mayor reprensión. Igual pasa con nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos piden regalos y nosotros, por querer halagarlos, les damos regalos que creemos que son los mejores para nuestros hijos. Pero a veces esos regalos que nuestros hijos agradecen se constituyen en la peor trampa para el corazón de nuestros propios hijos. Porque ellos quedan enredados en eso, atrapados en eso, porque eso era lo que ellos querían, pero ahora pues ya no tienen tiempo para nada. Y claro, es mucho mejor juegos electrónicos que ir a la iglesia y a la escuela dominical. ¿O no? Si yo pongo las dos cosas,
¿Qué es mejor? ¿Juegos electrónicos, redes sociales, juegos novedosos y atractivos o ir a una escuela dominical? Pues uno diría, no, mucho mejor juegos, tecnología, diversión, que ir a la escuela dominical. Pero si nosotros le damos regalos a nuestros hijos que contribuyan para el enriquecimiento de su fe y para el enriquecimiento de los principios, ellos van a amar mucho más las cosas de Dios. Muy bien, sin profanación, libertad sin profanación, no es libertad por conveniencia, no es libertad solo para que nos vean y para demostrar que lo estamos haciendo cuando realmente nuestro corazón está lejos de Dios, porque muchísimas personas lo hacen, inclusive nuestros gobernantes lo hacen. Ustedes se dan cuenta que cuando los gobernantes están terminando sus periodos de gobierno, ellos comienzan a hacer todo lo que no hicieron en el periodo, ¿cierto? Entonces muchísimas veces comienzan a aprobar leyes que estaban ahí, simplemente firman, aprueban cosas. ¿Por qué? Ellos, ¿qué es lo que están esperando? Algunos de ellos están buscando reelección. Entonces, si yo en el último 6 meses hago muchas cosas, la gente va a decir, yo soy el mejor gobernante y me van a reelegir. Sí, eso es una. Otras cosas, lo que ellos están esperando es que el pueblo, al final del periodo, termine con un buen sabor de ellos. Es decir, que la gente diga, pero excelente gobernante. Sí, mire todo lo que hizo. Pero realmente durante todo el periodo no trabajó y al final quieren compensar lo que no hicieron, y eso es profanación, porque quieren engañar al pueblo, engañar a Dios, cuando ellos hicieron un juramento ante Dios de que iban a gobernar no para sus propios bolsillos, sino gobernar a favor del pueblo. Ese fue el juramento. Todo gobernante público, cuando es instalado, se instala con un juramento, que él se compromete ante una nación y ante Dios de gobernar para cumplir una constitución y para cumplir un plan de gobierno. La mayoría no lo hacen. Por supuesto, no tienen el temor de Dios en su gran mayoría, pero eso es injusto y también es una forma de profanar el nombre de Dios y la ley de Dios y de destruir a una sociedad. Y en tercer lugar, versículos 17 al 22. Vamos juntos allí, acompáñenme. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellos, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de los enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. La tercera parte es la sentencia. Primero son los hechos, segundo es la historia, la ley en la cual, o el delito en el cual incurrieron, y el tercer aspecto de esta parte es la sentencia. Es decir, ¿qué merecen aquellos que deliberadamente obran buscando su propia conveniencia, pero son expuestos que realmente cometieron un delito frente a Dios? Merecen castigo, reprensión. Y del versículo 17 en adelante es por tanto, ¿sí? O alístense o aténganse a lo que les viene, y viene toda una sentencia. ¿Saben qué dice Dios? ¿Saben cómo había hecho Sedequías y los sacerdotes y los príncipes del pueblo este pacto? Lo hicieron como se hacen los pactos solemnes en la antigüedad. Los pactos se hacían de la siguiente manera. Habían 2 partes que se comprometían en un acuerdo, y esas 2 partes traían becerros, generalmente eran becerros o aves en algunos casos, pero generalmente eran becerros. Y miren cómo se hacía el pacto. En presencia de las 2 partes que pactaban, eran partidos los animales en 2 mitades. ¿Sí? Se partían en 2 mitades esos animales. Entonces, imaginémonos un becerro, ¿cierto? Unos becerros se ponían ahí, se partían en 2 mitades, y se ponía una mitad acá y otra mitad acá, y se hacía como un sendero o una calle de honor. Y los que iban a hacer el pacto, los que se responsabilizaban del pacto, tenían que desfilar de manera solemne, es decir, de manera organizada, como una ceremonia. Desfilaban por el medio de las mitades de los animales muertos o los animales partidos.
¿Qué era lo que ellos simbolizaban con ese desfile por en medio de los animales muertos, los animales partidos? Aquí había la mitad del becerro, aquí estaba la otra mitad, y así sucesivamente, en la calle de honor por donde ellos desfilaban. ¿Qué era lo que ellos indicaban? Ellos decían, vamos a cumplir el pacto. Nos comprometemos a cumplir el pacto. Si alguna de las partes que se comprometen en esta ceremonia no puede cumplir el pacto, que le acontezca lo que le ha pasado a estos becerros. Es decir, que sea partida por mitad. O como decimos en español, que me parta un rayo. Básicamente era eso. El que no cumpla, la parte que no cumpla las disposiciones de este pacto, debe ser partida por la mitad. Y será puesta como estos animales. ¿Y quiénes se comían esos animales? Esos animales no se podían comer. Había muchos animales que Dios ordenaba a los judíos que mataran y se los podían comer. Por ejemplo, en algunos holocaustos, ¿cierto? O en la Pascua, se podía matar el animal y se lo comían. En otras ocasiones, quemaban la grosura o las vísceras y la grasa y la carne se la comían. Estos animales no se podían comer. ¿Quiénes se comían estos animales partidos por la mitad? Las aves del campo y las fieras del campo. ¿Qué era lo que simbolizaba? Si alguien de manera deliberada no cumple las disposiciones del pacto, debe ser muerto y debe ser entregado o botado para que se lo coman las fieras o las bestias del campo. Eso era solemne, eso era serio. Eso no era un juego. No era simplemente, no, hagamos un pacto y matemos aquí un becerrito y pasemos por la mitad. No, era un pacto solemne, delante de Dios como testigo, con las disposiciones propias de un pacto y con las consecuencias propias del incumplimiento. Recuerden que cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿sucedió así? ¿Recuerdan el pacto de Dios con Abraham? La Biblia dice que en ese pacto hubo muerte de animales y ¿quiénes tenían que pasar por en medio de esos animales muertos? ¿Quién pasó? ¿Quiénes más pasaron? ¿Quiénes eran las partes pactantes en Génesis? Génesis 15. Solo Dios, porque el pacto es unilateral. Abraham no tenía por qué pasar, porque Abraham era beneficiario del pacto, mas no parte integral en la institucionalización u oficialización del pacto. Solo Dios pasó. Dice la Biblia que pasó Dios por en medio de los animales partidos. Y dice la Biblia, una historia interesante, que Abraham le dio sueño, que estuvo mucho tiempo esperando y luego se consumieron estos animales, este holocausto. Fue interesante, pero el pacto que Dios hizo con Abraham, es decir, el pacto de gracia, el pacto de redención, el pacto eterno, fue sellado de manera solemne como selló Sedequías este pacto. Ahora, ¿Dios le dijo a Sedequías que lo hiciera así? No, ¿por qué lo hizo? Cuando él hizo ese pacto tan solemne, matando animales y pasando por en medio, ¿quiénes pasaron por en medio de estos animales muertos? En el caso del rey Sedequías. Dice allí, ¿cierto? Está allí en el versículo 19. Los príncipes de Judá, los príncipes de Jerusalén, los oficiales, los sacerdotes y todo el pueblo. Es decir, todos se comprometieron a cumplir y ahora no cumplieron. ¿Qué tiene que suceder entonces? ¿Qué les espera? Miren lo que dice Dios. Es interesante el lenguaje que usa el texto porque es un lenguaje un tanto irónico. Porque dice Dios, listo, la ley dice que tenían que tener esclavos, soltarlos. Ustedes los soltaron muy bien, pero luego se arrepintieron y los devolvieron. Entonces, ¿qué dice Dios? Listo. ¿Por qué devolvieron a los esclavos? Porque los soldados babilónicos se devolvieron. Entonces, ¿qué dice Dios? Sedequías promulgó libertad, yo también. Yo promulgo libertad, pero la libertad que yo promulgo no es libertad de esclavos. Yo promulgo la libertad de la espada, el hambre, la muerte y la pestilencia. Es decir, tiene libertad la muerte, ¿para qué? Para que haga lo que tiene que hacer con los judíos que no cumplen. Tiene libertad el hambre, tiene libertad la pestilencia, para que cumpla el propósito. Dice Dios, como ustedes dejaron ir a los esclavos, pero luego fueron y los trajeron, yo dejé ir a los ejércitos de Babilonia, pero ¿qué voy a hacer? Los voy a traer para que los maten a ustedes, los esclavicen, para que haya hambre, para que haya miseria, para que quemen sus ciudades, para que los reduzcan a soledad y los reduzcan a miseria. ¿Me dice, ¿es Dios injusto? No, queridos hermanos.
Es la sentencia y la consecuencia natural porque ellos fueron desobedientes, porque ellos buscaron cumplir la ley por conveniencia, porque ellos buscaron cumplir la ley profanando el nombre de Dios, es decir, Dios es testigo. Ustedes no sé si han seguido algunas de las investigaciones que surgen en estos días, así agitados en las noticias por las situaciones políticas. Y muchas de esas personas cuando los denuncian o cuando sale a la luz alguna información, lo primero que ellos dicen, yo soy inocente. Bueno, y hay algo en nuestra ley que dice que está la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. ¿Sí? Entonces hay una presunción de inocencia, pero ¿quién es el que presume de inocencia? ¿El pueblo presume que ese dirigente es inocente o quién es el que presume inocencia? El sindicado. ¿Sí? Entonces toman al sindicado, lo entrevista y le dice, lo están acusando de este delito, y él dice, soy inocente. Luego después sale la información y los hechos y las comprobaciones, ¿y él qué dice? Ah, no, pero es que fue por esto. O sea, ¿era inocente o no? No era inocente. Nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Nosotros hacemos lo mismo. Mi hija más pequeña, cuando comete un error y uno le pregunta quién lo hizo, ustedes ¿a quién creen que responsabiliza? Al hermanito que le sigue, que no puede defenderse tanto. Si culpa a la mayor, se puede defender, ¿no? Entonces, Samuel. Pero cuando se comprueba que ella lo hizo, ya la cosa es diferente. Pero todos actuamos así, ¿cierto? Entonces hay una presunción de inocencia, pero la ley no dice que debe presumir el sindicado, sino que el pueblo presume, o el gobierno, o los magistrados presumen de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Pero nosotros estamos llegando a unas subjetividades e interpretaciones privadas de la ley de tal manera que el mismo sindicado dice, soy inocente. Y espero que me lo comprueban. Y le están comprobando y todavía dice que es inocente. Y muchos se van a la cárcel y están 25 años en la cárcel, pero ellos son inocentes. Y muchas veces los abogados en su proceso de acompañamiento le dicen, declárese inocente. No vaya a aceptar los cargos. Bajo ninguna circunstancia acepte cargos. Declárese inocente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay presunción de inocencia en los cristianos? ¿En el hombre? ¿Qué dice la Biblia? No hay presunción de inocencia. Todos somos pecadores. Todos somos culpables. En la ley de Dios no existe la presunción de inocencia. Eso existe en la ley humana. En la ley de Dios lo que existe es la condenación. Todos somos pecadores, todos somos malos, no hay justo ni aun uno, y por lo tanto Dios dice, como ustedes no libertaron a los esclavos, entonces yo sí voy a libertar. ¿Pero qué es lo que Dios liberta? La espada, el hambre, la pestilencia sobre ustedes que fueron desobedientes. ¿Sobre quiénes va a recaer primero el hambre y las consecuencias de la injusticia? Sobre el rey, los sacerdotes, los príncipes, los líderes y por supuesto, como una cadena, sobre todo el pueblo. Viene esto. Dice, porque ustedes debiendo hacer esto, no lo hicieron. Dios está tomando muy en serio lo que ellos acaban de hacer de manera burlesca. Es decir, vamos a aprovechar a estos pobres esclavos, los soltamos y después los volvemos y no pasó nada. ¿No es eso lo que hacen nuestros gobernantes jugando con los pobres? ¿No es eso lo que hace mucha gente aún en las iglesias, burlándose del pobre y del necesitado? Usándolo como parte de su discurso. Dice, si vienes acá y traes tu dinero, te vas a enriquecer. ¿Y quiénes son los únicos que se enriquecen? Ellos. ¿Y dónde quedan los pobres? ¿Cuándo en esas iglesias ustedes han visto que le dan al pobre y al necesitado? ¿Cuándo ustedes han visto que recogen ayudas para los necesitados? No. Solo traigan para que Dios los bendiga, pero el principio es den y den para que Dios los bendiga. Dice Dios, como ustedes les pareció cosa fácil causar mayor dolor y mayor opresión, porque es una forma de oprimir más. Después de tenerme a mí como esclavo por un tiempo, que me digan, váyase y queda libre, y juren que no me van a volver a tomar como esclavo, y luego me vuelvan a traer. ¿Eso no es un engaño? ¿Una falsa expectativa? ¿Una falsa esperanza? ¿Eso no causa mayor conmoción en mí? ¿Eso no es una forma de victimizarme más? Por supuesto, es una revictimización. Los vuelven a oprimir de manera mucho más cruel, porque luego que me crean la falsa expectativa de libertad, vuelven y me oprimen. Eso es igual como que usted esté en su trabajo, y en su trabajo le digan, mire, ¿sabe qué? Tiene una semana libre.
Le vamos a dar una semana libre por algunas razones y usted va a recibir el salario normal, no se preocupe por venir al trabajo. Y usted se va para su casa, usted prepara sus planes para la semana libre y al segundo día los llaman y le dicen, hubo una emergencia en la empresa, tiene que volverse. ¿Usted se pone feliz por eso? No, nos dañaron todos nuestros planes, nos molestamos muchísimo, decimos no tiene sentido, porque en lugar de poder disfrutar de algo que me prometieron, volvieron atrás con una promesa. Eso fue lo que hizo el pueblo y dice, eso no es serio, dice Dios, eso no se hace. Esa burla, esa victimización que se hace a los oprimidos, esa forma como se les da falsas esperanzas simplemente por conveniencias políticas y por conveniencias económicas, no se hace. Entonces ahora sí voy a actuar yo, dice Dios. Ahora sí quiero que escuchen lo que voy a hacer. Promulgo libertad, pero no la libertad de Sedequías, porque la libertad de Sedequías es sin arrepentimiento, con conveniencia, con profanación y con impunidad. Yo voy a promulgar libertad, pero la libertad mía es con justicia y con misericordia. Entonces, por justicia, ustedes necesitan espada, necesitan hambre y necesitan que sus ciudades sean destruidas. Y eso es lo que voy a hacer. Ya los soldados están llegando a Babilonia, pero no se preocupen, yo los vuelvo a traer. Eso es sencillo, yo los vuelvo a traer, dice el versículo final, termina con esa idea. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Punto. Termina el versículo con esa frase que muestra la justicia y la veracidad de Dios frente a los pecados humanos, que muestra la sentencia implacable de Dios frente al maltrato con los menos favorecidos y que muestra que Dios está a favor del débil, del necesitado, del menesteroso, en este caso, de los propios judíos. Es muy importante que en este texto sobre la libertad hable de hombres, mujeres, hermanos, hermanas, siervos y siervos. Porque cuando Dios dio la ley en el Éxodo, no hablaba de mujeres, hablaba de esclavos simplemente. Pero había sido tal el índice de esclavitud que ya no solo se esclavizaban hombres, sino que se esclavizaban mujeres. Y luego ahora habla Dios diciéndole, la ley se hizo para proteger a los hermanos, al prójimo. ¿Por quiénes nosotros debemos velar más en cualquier situación? Dice, por los de la propia familia o los de la propia casa. Y Dios habla de que Él sí promulga libertad, pero su libertad implica arrepentimiento, su libertad implica sinceridad y su libertad implica justicia. Es decir, Sedequías quiere congraciarse con los egipcios y con los hebreos, liberándolos, pero sin justicia, sin arrepentimiento y siendo de manera hipócrita. Pero Dios es justo y nos da libertad completa. Queridos hermanos, la verdadera libertad nos viene a través de Cristo Jesús. La verdadera libertad nos viene a través del Evangelio. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad no nos viene a través de un político que llegue ahora al poder. Puede que haga lo correcto, puede que no. Como él obre, no nos llega la esperanza ni la libertad. Nosotros tenemos un deber civil de votar, de apoyar, porque es un deber civil, es un deber ciudadano. Dios nos llama a cuentas por cumplir nuestro deber civil, pero nuestra esperanza no la podemos poner en una persona o en un movimiento político. Nuestra esperanza de económica, social, familiar no está en ningún sistema. Nuestra esperanza, nuestra libertad viene de Dios. El único que nos puede libertar del pecado y de las opresiones propias del sistema en el que vivimos es el Señor Jesucristo por el Evangelio. Pero ya Él lo ha hecho. Ya nosotros somos libres. No debemos esperar libertad porque una vez fuimos regenerados, Dios obró libertad en Cristo Jesús. Las cadenas fueron sueltas y ya somos libres en Cristo Jesús. No para hacer lo que querramos, sino libres para hacer la voluntad de Dios y para vivir en su ley. Inclinen su rostro, por favor, y oramos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por darnos libertad. Gracias te damos por ponernos dirigentes que nos dirijan y que nos encaminen. Gracias, Señor, porque nosotros obramos por conveniencia, obramos de manera hipócrita y obramos de manera impune, pero tú eres justo, tú eres misericordioso, tú eres omnisciente, sacas todo de la luz. Probablemente el acto de Sedequías a nivel político fue un acto loable, un acto que merecía el reconocimiento,
pero frente a ti era una profanación. Probablemente el acto, la acción de los príncipes de Judá fue evaluada en su momento como un buen acto de compasión y de misericordia y de sujeción a la ley. Pero tú, que conoces el corazón, denunciaste y denuncias por tu palabra que no hubo nada de misericordia en ese acto, que no hubo nada de obediencia, que hubo fue profanación, que hubo impunidad y que hubo conveniencia. Sacaste toda la luz para traer la sentencia para el pueblo y para darnos esperanza. Gracias por enseñarnos tu palabra y por mostrarnos lo malo que somos, por enseñarnos lo perverso que somos y para mostrarnos que la justicia verdadera y la misericordia verdadera vienen únicamente de ti. Y es a través tuyo que somos libres. Gracias a ti, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.